Los objetivos de la práctica son aprender a predecir la formación de un precipitado en una reacción química cuando soluciones acuosas de diferentes compuestos. El segundo es aprender a calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción y aprender a identificar como muestra a partir de resultados. Las reacciones de precipitación consisten en la formación de un compuesto no soluble, llamado precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes, cada una de las cuales aportará un ion a dicho precipitado. Es decir, una reacción de precipitación tiene lugar cuando uno o más reactivos combinándose llegan a generar un producto insoluble. Por ejemplo, al mezclar dos disoluciones de nitrato de plomo y otra de yoduro de potasio, ambas sales son electrolitos fuertes, por lo que se encontrarán totalmente disociadas en sus iones. En el caso del nitrato de plomo, queda como plomo 2+, y en el caso del nitrato de potasio queda como KNO3, disociado completamente en sus iones. En esta práctica combinamos diferentes soluciones, las cuales reaccionaron posteriormente. Vimos cómo algunos se precipitaron y cambiaron su color. A continuación diré algunos ejemplos. Al combinar yoduro de potasio con nitrato de plata, se forma nitrato de potasio con yoduro de plata precipitado. Sus características son un centro verde-amarillo con una orilla transparente. Otro ejemplo es cuando mezclamos cloruro de bario con nitrato de plata para que se genere nitrato de bario y cloruro de plata con un centro con color lila. Como resultado obtuvimos que el peso del papel filtro disminuyó al aumentar la temperatura. Los resultados de la práctica fue que todo salió como se había planeado y como esperábamos que hubiera salido. Es importante recordar que la exactitud en la que ponemos las gotas es muy importante para que se den los resultados que esperábamos. Y a pesar del papel filtro, antes de llevar a cabo el proceso, también fue de gran importancia, ya que fueron factores clave que nos permitieron llegar a estos resultados. Cuando estás tirando las gotas en la hoja, hay que ser muy cuidadosos porque si se te van gotas de más puede salir mal el experimento. Algo que aprendí en esta práctica es que hay que ser cuidadosos al poner las gotas en el acetato, ya que podemos poner las soluciones en reacciones que no son las indicadas. Entonces, esto nos lleva a repetir el proceso. Como conclusión, debemos de pesar antes el papel filtro con el compuesto, ya que hacerlo después puede alterar el resultado. Los objetivos de esta práctica son aprender a preparar compuestos gaseosos en jeringas e identificar algunas propiedades. Preparar dióxido de carbono, hidrógeno y oxígeno y entender lo que sucede en las reacciones químicas que se llevan a cabo en los experimentos. En el siglo XVIII comenzaron a haber prácticas para conocer las propiedades químicas de los gases. Las empezó Stephen Halley y posteriormente fueron seguidas por varios científicos como son Joseph Black, quien observó que una vela no podía mantenerse prendida si estaba en un medio cerrado, ya que el dióxido de carbono hacía que se consumiera el fuego. O también Rutherford, haciendo un experimento, metió a un ratón en un medio cerrado y después de un tiempo el oxígeno que respiraba el ratón se convertiría en dióxido de carbono y el ratón iba a morir. En la primera parte de la práctica 12 aprendimos a pasar un compuesto en una jeringa desde la parte alta del tubo hasta la parte baja con agua y para así poder agregarle ácido después y poder hacer nuestro gas. En nuestro primer experimento creamos una reacción de agua con cal y dióxido de carbono para poder así crear carbonato de calcio y agua. En el experimento 2 usamos la solución que quedó del compuesto pasado y junto con un indicador universal y agitándolo obtuvimos la acidez del CO2. En el experimento 3 utilizamos agua y dióxido de carbono y así crear un gas que nos permitió ver que al meterle un palito encendido se apagaba automáticamente, ya que esto funciona como un extintor.
En el experimento 4 usamos dióxido de carbono e hidróxido de sodio para así generar carbonato de sodio y agua. En la segunda parte de la práctica utilizamos magnesio sólido y magnesio en polvo para generar hidrógeno y oxígeno. Con el magnesio sólido obtuvimos cloruro de magnesio en forma acuosa y el hidrógeno en forma gaseosa. Con el magnesio en polvo obtuvimos el agua, el líquido, y el oxígeno en gas. El experimento 5 consistió en transferir el hidrógeno a un tubo de ensayo sumergido en agua que a final de cuentas nos iba a dar una pequeña explosión con un cerillo encendido. El experimento 6 consistió en tener un palito encendido y ya que estuviera a punto de extinguirse la flama, con esos pequeños puntos rojos, activarlo o reactivarlo con el oxígeno que teníamos en gas. El experimento 7 consistía en regresar un cobre oxidado a su estado normal, así que esto lo logramos abriendo una jeringa, luego calentar el cobre en una pipeta Pasteur de unos 15 a 20 segundos. El experimento 8 consistió en la mezcla de hidrógeno y oxígeno, donde hacíamos que las burbujas que se generaban en una solución jabonosa explotaran al tocarse con el fuego de un cerillo. Y esta práctica 12, a ser muy cuidadoso al momento de quitar el líquido del gas para no hacer que explote la jeringa y tampoco dejar tanto tiempo el gas produciéndose y nivelarlo siempre a la atmósfera del aire. En esta práctica aprendí a crear gases a microescala, a calcular la acidez del dióxido de carbono, sus características y sus utilidades. En mis conclusiones personales, tengo que decir que esta práctica fue de mis favoritas. En lo personal se me hizo muy interesante el haber podido observar que podemos hacer diferentes gases como oxígeno o hidrógeno con las diferentes reacciones que tienen los elementos. Por ejemplo, que algunos metales pueden reaccionar con ácidos y forman estos gases. Como conclusión, debemos tener muchísimo cuidado al bajar el agua en el compuesto en la jeringa, ya que este se puede voltear.